Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este segundo programa de La Otra Mirada desde Venezuela. La Otra Mirada es un espacio comunicacional diseñado en formato web para los militantes, para los generadores de opinión, para los investigadores interesados en los distintos temas que aborda la revolución bolivariana, el proceso bolivariano, ya sea la economía, la educación, la ciencia, la tecnología, la planificación o el poder popular. El comandante Hugo Chávez vislumbró la creación del Estado comunal como la forma de profundizar el socialismo del siglo XXI, el cual tiene como base las comunas, por lo que los consejos comunales y movimientos sociales fueron convocados a agruparse y avanzar con el apoyo de varios instrumentos legales, los cuales se enfocan en desarrollar y fortalecer el poder popular, tales como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley Orgánica de las Comunas y el Plan de la Patria 2013-2019. Tenemos que avanzar en el perfeccionamiento del autogobierno, de la comuna. La comuna que debe, ahí está la ley de las comunas, pero no te digo que no hemos avanzado casi en eso. Los bancos comunales, todo eso ha salido, de la idea estratégica de transferirle poder al pueblo, de forma tal que muchos de esos problemas, mucho que si tengo un familiar enfermo, que si Chávez se me cayó el rancho, que si esto, que si no tengo trabajo, muchos de esos problemas, si no todos, muchos, pudieran ser solucionados por el autogobierno. Hacia allá tenemos que ir. El jefe de Estado Nicolás Maduro recordó que uno de los objetivos de la revolución iniciada por el comandante Hugo Chávez es el de encaminar al país hacia el gobierno comunal, por lo que hizo un llamado al pueblo a empoderarse de este concepto. Nuestra forma política de existencia será socialista y habrá llegado a tomar existencia humana en la medida en que logremos afianzar la dinámica comunal o comunera hasta el último rincón de Venezuela. Son nuestras convicciones democráticas. Tal como nuestro comandante supremo lo avisorara, debemos enfilarnos hacia el gobierno comunal, más allá del simple localismo o regionalismo. Más allá del localismo o regionalismo, porque las comunas no deben fungir como compartimientos estancos o gobiernos paralelos al nacional y a todos los instituidos. Las comunas se articulan y entretejen en todo el sistema socialista en construcción. Por supuesto, entonces que estamos hablando de la toparquía, esa forma no de gobierno, ojo con esto, sino de autogobierno que el gigante Chávez lograra traer a nuestra realidad política de la mano del sabio Simón Rodríguez, y tomando como referencia una carta que escribiera Anselma Pinedo el 2 de febrero de 1847. Hoy, el gobierno bolivariano trabaja para consolidar las organizaciones de las fuerzas sociales, para potenciar las comunas como máxima expresión del gobierno de calle y del Estado socialista, en pro de avanzar hacia el autogobierno del pueblo. A consolidar los consejos comunales, darle vida, reactivarlo, convocar al pueblo, a reanimar la construcción de las comunas, a tomarlo como tema. Aquí está establecido el Estado democrático, social, de justicia y de derecho. Es el Estado democrático constitucional de Venezuela, la base para construir las comunas. En Venezuela existe una buena capacidad organizativa a nivel de las comunas, las cuales son las protagonistas en la construcción de las bases económicas y políticas del país. La labor de las comuneras y comuneros que con su trabajo enaltecen a toda la sociedad venezolana representa un logro del poder popular, un logro del proceso revolucionario. Hoy contamos con un invitado de primera línea, el ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Reinaldo Iturriza. Reinaldo
Antes de ser ministro, era un teórico, un investigador del movimiento popular, de los movimientos sociales, alguien que podía ser definido, encuadrado dentro del pensamiento crítico y que ahora compartirá con nosotros su visión de la construcción del poder popular desde los espacios institucionales. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de La Otra Mirada desde Venezuela. En esta oportunidad contamos como invitado con el ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Reynaldo Iturriza. Reynaldo es sociólogo de profesión, entre otras cosas, fue profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela y es uno de los estudiosos de los movimientos sociales en la construcción del poder popular, y cuando llega a este despacho tiene el perfil de un pensador crítico que ve la construcción del poder popular no desde la lógica del Estado, sino de la lógica de los movimientos sociales. Hoy, después de un tiempo transcurrido al frente de la gestión, queremos con él conversar, reflexionar sobre su impresión del desarrollo de esta construcción, ahora desde la óptica gubernamental. Pero comencemos hablando de aspectos generales del propio proceso. ¿Qué significa para Reynaldo Iturriza la revolución bolivariana? ¿Cómo tal, Luis? Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en tu programa. Gracias por la introducción tan generosa. Mira, la revolución bolivariana significa un proceso yo lo definiría así, lo que ha acontecido, es el acontecimiento político de los últimos 20 años, 25 años en este país. Lo que ha supuesto la revolución bolivariana es la extraordinaria y progresiva politización de las mayorías populares. Mayorías populares que en Venezuela, como en casi todos los países, de la América, de nuestra América, fueron históricamente postergadas. Reynaldo, en la revolución bolchevique, en la revolución rusa, Lenin dijo que la revolución era esencialmente los soviets más electrificación. Hay quienes han querido hacer de esta frase de Lenin una analogía con lo venezolano y señalan que un poco tiene que ver con la construcción del poder popular o con la construcción del Estado comunal. ¿Qué es eso del Estado comunal? Bueno, mira, yo recuerdo las discusiones a propósito de ese tema. Creo que lo que el comandante Chávez decía, que el programa de la sociedad venezolana, el programa de la revolución bolivariana, pero más allá de la revolución bolivariana, de la sociedad, es decir, que la mayoría del pueblo venezolano se había dado, estaba contenido en la Constitución de la República Bolivariana. Y que lo que a nosotros nos tocaba, eso por supuesto a propósito de los debates que aquí en Venezuela hubo y sobre todo después del 2007, ¿no? El comandante propone la reforma de esa misma Constitución, comienza a hablar con mucha fuerza de la comuna, ¿no? De la necesidad de construir otro Estado. Pero yo creo que lo importante es subrayar que el comandante no en ningún momento se trató de desechar lo que estaba planteado en esa Constitución de la República Bolivariana, sino todo lo contrario, ¿no? De profundizar algunos de sus contenidos, sobre todo los más progresivos. Pero eso es lo fundamental. Es una Constitución que contiene muchos elementos progresivos. Yo creo que eso se reconoce mundialmente si se analiza la cosa con rigor, ¿no? y sin mucho apasionamiento. Yo creo que el comandante tenía el comandante lo afirmó de manera expresa en múltiples oportunidades. De lo que se trataba era de desarrollar en el marco de esa Constitución el programa allí contenido. Ahí estaba definido el horizonte, y luego, está definido el Estado comunal. Mira, yo diría que hay un conjunto de leyes, entre las cuales están
las que se conocen como las leyes del poder popular, con todo y lo que tenga que revisarse, con todo y el desarrollo que todavía falte, está en ese conjunto de leyes que complementan lo que ya está planteado como horizonte general en la Constitución de la República Bolivariana. Yo creo que en líneas generales lo que el comandante se planteaba en el 2007 y se planteó de manera permanente desde entonces, es algo que él ya planteaba también en líneas generales en el momento en que nosotros refrendamos popularmente la Constitución, que es la necesidad, y vamos a ese discurso célebre del golpe de timón, es la necesidad de territorializar el modelo bolivariano. Cuando el comandante hablaba de socialismo bolivariano, de la necesidad de experimentar un modelo realmente novedoso, acorde con la circunstancia venezolana, acorde con el tiempo que estamos viviendo, el comandante no estaba haciendo un ejercicio de retórica, ciertamente estaba problematizando el tema de cómo hacer para nosotros concretar lo que estaba enunciado como idea general. Y sus intervenciones públicas dan cuenta de que él era muy sensible al tema del territorio, ¿no? Yo creo que ese enunciado general, Estado comunal, que el comandante utilizó en algunas oportunidades, alude a eso, alude a la preocupación por que más allá, en el golpe de timón, recuérdate, más allá de los proyectos, más allá de las ideas muy bien presentadas y perfectamente expuestas, las ideas muy bien hilvanadas, hermano, se trata de ver cómo nosotros territorializamos eso, cómo nosotros lo vemos expresado en lo concreto en el territorio. Y ahí, toda la importancia que el comandante le daba a las reflexiones que hacía Simón Rodríguez, ¿no? Y volvemos al tema de cómo el comandante revisa la historia sobre el tema del territorio, ¿no? Sobre el tema de la toparquía. Yo creo que, mira, nosotros estamos... Ese es uno de los principales desafíos. Yo recuerdo un discurso del comandante revisando. El comandante habló mucho y lo digo en el mejor sentido. El comandante, todos sabemos que el comandante prácticamente había días en que daba más de un discurso y casi todos los días daba un discurso. El comandante reflexionó mucho sobre este tema y sobre muchos otros. Yo recuerdo un discurso del comandante de 2007 donde él decía donde reflexionaba sobre esta falsa oposición que muchas veces se ponía entre los alcaldes y las comunas, ¿no? Las comunas que era apenas una idea, algo que se estaba gestando allí, sobre el poder popular en general, sobre los consejos comunales y las comunas. Y él decía, que el autogobierno chocaba con el gobierno formal, ¿no? Con el poder constituido, con la alcaldía. Él ponía en cuestión esa forma de plantear el problema. Él decía que el autogobierno venía a resolver el problema del no gobierno. Él decía, genial, él decía, mira, en un municipio X de este país hay un alcalde y ese alcalde gobierna sobre un determinado territorio en el mejor de los casos. Pero hay una parte muy importante de ese territorio sobre el que no gobierna ni el alcalde ni el gobernador, nadie. Ahí gobiernan son los poderes fácticos, ahí gobiernan los latifundistas, ahí gobiernan las mafias, ahí gobiernan los comerciantes. O sea, el autogobierno estaba para ponerle coto, para ponerle límite a esos poderes fácticos. Entonces, eso supone otra manera de plantearse el problema, eso supone la posibilidad de plantearse por lo menos en esta etapa del proceso bolivariano, todo lo contrario, la necesidad de plantearse la alianza entre el gobernador o la gobernadora, el alcalde o la alcaldesa, es decir, entre los que nosotros decidimos como pueblo que deben estar allí ocupando ese cargo de elección popular y la forma de autogobierno popular. Que va a haber tensiones, que va a haber incluso antagonismo. Bueno, hermano, de eso se trata la democracia y más una democracia revolucionaria, pero nunca estuvo planteado eso como por lo menos en este momento, el comandante, es mi interpretación, es lo que yo le escuché al comandante. Por supuesto que esto es un tema que tiene que discutirse
y discutir este tema y llegar a acuerdos sobre este tema y gobernar a partir de eso tiene mucho que ver con el desenlace, con el destino de este proceso. El comandante, como te digo, en este momento nunca se planteó sustituir a los que nosotros mismos como pueblo poníamos allí. Yo creo que lo que se planteaba era ir creando las condiciones para que el autogobierno popular sustituyera a los poderes fácticos, reconociendo además las enormes limitaciones de los alcaldes y los gobernadores para hacerlo. Y bueno, las limitaciones propias de esa vieja institucionalidad. Y de esa perspectiva, ¿las comunas tienen tareas en la transición al socialismo o simplemente para garantizar la estabilidad democrática? No, tienen... ¿Cuáles son esas tareas? Tienen una tarea, son fundamentales para garantizar la transición al socialismo. Como te decía, las comunas son las comunas son aquellos espacios donde nosotros estamos experimentando lo que eventualmente será la nueva sociedad, con todas sus limitaciones. Nosotros ahí tenemos en primer lugar la tarea estableciendo las alianzas que debemos establecer. Mira, con todo lo difícil que es eso, porque efectivamente ahí en nuestra clase política, eso no es un secreto para absolutamente nadie, eso forma parte también del debate a lo interno de la Revolución Bolivariana. En nuestra clase política todavía, en nosotros mismos todavía hay, bueno, vemos del pasado como es absolutamente natural. Hay, por más protagonismo popular, por más que eso defina este proceso político, por supuesto que nos queda mucho de la vieja lógica política y no se puede decir que toda nuestra gente comprenda la importancia de las comunas y los consejos comunales, y una de las realidades que de hecho constituye una amenaza contra la profundización del proceso democrático en Venezuela es la tendencia a tutelar los procesos de participación política, la tendencia a tutelar los consejos comunales o aquella gente que cree que aquellos grupos que tienen sus comunas, ¿no?, en tales territorios, y entonces van y bueno, inventan comunas de manera bastante artificial, ¿no? Eso, por suerte, nosotros estamos, es un debate que nosotros damos aquí permanentemente, aquí en el Ministerio. Nosotros estamos obligados a contarle al país y a contarle al mundo que eso no es lo que sucede en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos lo que se está dando es la disputa precisamente contra esos poderes fácticos, fundamentalmente contra el poder económico. Y en la medida en que el gobierno bolivariano, el gobierno nacional, digamos, en alianza con los gobiernos regionales, en todos sus órdenes, se alíe con las comunas para librar esa pelea contra los poderes económicos, solamente en esa medida, a mi juicio, es que nosotros podemos sentarnos aquí a discutir seriamente sobre la posibilidad de superar el modelo rentista, ¿no? Sobre eso hay mucho lo que se ha dicho. Hay, yo creo que indudablemente un consenso, por lo menos en filas revolucionarias, sobre la necesidad de superar el modelo, pero cuando vamos a la práctica es donde realmente eso entra en disputa, ¿no? Porque la cosa no es, más allá del enunciado, ¿no? Vuelvo otra vez al enunciado, la Constitución, el Estado comunal, más allá de los enunciados generales, está, hermano, cómo se bate el cobre en lo concreto, ¿no? En el territorio, de nuevo, en el territorio. Entonces, allí es donde se nos presentan todos los problemas, pero ese problema está planteado allí, ¿no? Eso es lo que me parece a mí fundamental. El comandante Carlos Marx decía que las sociedades solamente se planteaban los problemas que podían resolver. En Venezuela ese problema está planteado. Si lo resolvamos o no, hermano, eso es otra historia. Eso está por verse, pero ese problema está planteado ahí. Está planteada la disputa contra esos poderes en el territorio. Casi todo el esfuerzo que nosotros hacemos aquí cotidianamente, desde que nos paramos hasta que nos vamos a dormir la noche o en la madrugada, tiene que ver con planificar y ejecutar lo que planificado para disputarle a esos poderes en el territorio espacios que serán espacios de libertad o espacios para la dominación, como por supuesto siguen siendo la enorme mayoría de los casos. Por ejemplo,
Aquí hay un debate, el mismo comandante hablaba de comunas productivas, ¿no? De la necesidad de que las comunas no pueden ser comunas de papel. Precisamente, ¿cuántas comunas existen en la actualidad? ¿Cuántas están activas? ¿Y cuál es su vinculación con el mundo productivo? Sí, voy. Ya te voy a responder sobre la cifra. Pero para continuar con el ejemplo, el comandante hablaba de la necesidad de comunas. Él le ponía apellido a las comunas, ¿no? Las comunas eran productivas o no eran. Eran productivas o eran comunas de papel, comunas aéreas, ¿no? Parafraseando a Simón Bolívar. Pero el punto es, el problema en muchas de las comunas, sobre todo en las comunas con más desarrollo, no es si son productivas o no. El problema es lo que sucede con la producción. El problema es qué sucede con lo que producen las comunas una vez producido, ¿no? El problema es que en Venezuela nosotros seguimos teniendo, y por eso que nosotros no terminamos de superar todavía, nosotros muchas veces caemos en esa trampa, Luis, caemos en la trampa de aquí de lo que se trata es de producir, porque necesitamos alimentos, eso es obvio, ¿no? Necesitamos garantizarle la seguridad alimentaria al pueblo venezolano. Entonces de lo que se trata es fundamentalmente de que el pueblo venezolano disponga de los productos. Eso, bueno, nadie va a discutir eso. La cosa es, bueno, está bien, pero lo que produce, ¿quién lo produce? No tanto quién lo produce, sino quién se apropia del excedente, exactamente. Esas son las preguntas que hay que hacerse, ¿no? Nosotros rompimos el récord de producción de tal rubro en tal estado, ajá, pero ¿quién produjo eso? ¿O quién se llevó el excedente? ¿Cómo se distribuyó? ¿No? ¿Cómo llegó a las mesas de los venezolanos? Eso, nosotros rompimos récord de producción, pero el excedente se lo está llevando los grandes oligopolios tradicionales de este país. Bueno, hay una importante cantidad de producción de las comunas que terminan en manos de las cadenas, de quienes tienen el control sobre la distribución de los alimentos. Eso es lo que hay que quebrar. Si nosotros no quebramos eso, y por supuesto de comercialización, si nosotros no resolvemos si no enderezamos ese tuerto, si no resolvemos ese problema, bueno, aquí podrán haber 200 comunas productivas, ¿no? Y dentro de 5 años habrá 100 nada más, o habrá las mismas 200, pero nosotros no superaremos el esquema de la economía de este país, que es lo fundamental. Mira, en Venezuela están registradas ahorita 625 comunas, al día de hoy ahorita. 625 comunas significa con los diversos niveles de desarrollo que puedan tener las comunas. ¿Qué significa eso de comunas registradas, ¿no? Hay gente que nosotros hacemos un esfuerzo también permanente por divulgar, por informar, nosotros celebramos cada vez que se registra una comuna. Hay gente que cree que nosotros cuando informamos sobre las comunas registradas estamos haciendo alarde de gestión. Todo lo contrario, mira, o asumiendo que ya esas comunas son comunas que están consolidadas y que bueno, que este es un proceso irreversible, etcétera. Todo lo contrario. Aquí hay que tomar previsiones contra esa tendencia también, contra el exitismo, ¿no? Es importante saber que eso que nosotros llamamos comuna registrada, una comuna supone, en primer lugar, cuando no está determinada por la voluntad de tutela de algún poder, ¿no? Que, como te digo, es lo que sucede por fortuna y por la conciencia del pueblo venezolano en una minoría de casos. Es decir, cuando los procesos políticos se dan como corresponde, bueno, una comuna supone, por supuesto, la voluntad de un conjunto de consejos comunales para agregarse, ¿no? Pero luego esos consejos comunales tienen que redactar una carta fundacional. ¿Cuál es el promedio de consejos comunales por comuna? Eso varía, esa es una buena pregunta. Mira, nosotros tenemos consejos comunales tenemos comunas en Nueva Esparta, por ejemplo, donde por supuesto la densidad de población es menor, y eso hay una relación directamente proporcional entre densidad poblacional y consejos comunales por estado. En Nueva Esparta nosotros tenemos comunas de 6 consejos comunales,
hay consejos comunales hay comunas de más de 40 consejos comunales. Yo te diría que el promedio debe estar alrededor de los 20. Como te decía, como te explicaba, esos consejos comunales que expresan su voluntad de constituirse en comuna redactan una carta fundacional, que es el equivalente de la Constitución en ese territorio, en el ámbito territorial de esos consejos comunales, ¿no? Unidos. Pero esa carta fundacional luego tiene que refrendarse popularmente. La carta fundacional va a votación y en esa votación participa el padrón electoral de ese territorio, más los ciudadanos y las ciudadanas de 15 años en adelante. Y tiene que votar por lo menos el 15% de la población. En estas 625 comunas ese proceso se dio. Y de esas 625 comunas, nosotros hemos trabajado este año, a partir de diciembre y durante este año, sobre todo a partir de febrero, con los mismos comuneros y comuneras. Hemos venido trabajando en una caracterización de las comunas, porque de acuerdo a la caracterización no para discriminar entre comunas ¿cómo se llama? Entre unas comunas que serían mejores que otras, sino lo que nos interesa es determinar los distintos grados de desarrollo para definir políticas para cada una, ¿no? Para que las que tenemos en niveles de desarrollo más inicial de despegue. Exactamente, acompañar esos procesos, ¿no? Que insisto mucho, subrayo, no es distinto a tutelar esos procesos, ¿no? Acompañar esos procesos de la mejor manera posible para lograr que sean procesos políticos, económicos, culturales que se consoliden. ¿Cómo se expresa la contradicción ciudad-campo en la construcción de las comunas? ¿Cuántas comunas pertenecen al medio urbano? ¿Cuántas al medio rural? Mira, la mayoría de las comunas están ubicadas en predios rurales. Sobre eso hay una discusión, ¿no? Hay un debate sobre incluso hay gente que dice que la comuna es una realidad que solamente o es un experimento que solamente puede darse en predios rurales, ¿no? En el mundo rural. Que la ciudad es otra dinámica. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo creo que nosotros tenemos que definir el perfil de la comuna urbana. Indudablemente la dinámica, pero eso es algo bastante obvio, indudablemente la dinámica de una comuna urbana no es la misma dinámica, lo que produce una comuna, es decir, no es lo mismo decir comuna productiva en la ciudad que comuna productiva en el campo, ¿no? La mayoría de las comunas están en predios rurales, pero hay un importante porcentaje, yo no tengo las cifras a la mano, pero mira, hasta la última vez que nosotros revisamos esas cifras, alrededor del 30-40% de las comunas estaban o en la ciudad o la dinámica era ciudad-campo, ¿no? Eran esos que aquí se llaman semiurbanas. Es decir, que hay muchas más de lo que pudiera pensarse. Pero bueno, sí es cierto que las mayorías están en... Las experiencias de comunas más avanzadas tienden a estar hacia el occidente, los Andes, los llanos. Estamos hablando de Lara hacia allá. Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Trujillo, Barinas, Apure, Táchira. Y en estos estados, que es donde están, como te decía, las comunas con mayor nivel de desarrollo organizativo, con mayor potencialidad económica, la mayoría de esas comunas son comunas rurales. Hemos logrado incorporar a aquellos que no comparten nuestro modelo político, a sectores de la oposición, a las comunas, forman parte activa de las comunas, o las comunas son un fenómeno chavista. Son un fenómeno chavista, pero hay algunos casos bastante interesantes, dignos de estudio, en Petare, por ejemplo, donde nosotros lo vimos además, eso no nos contaron. Hay lugares donde
el pueblo antichavista vota, participa en los referendos aprobatorios de la Carta Fundacional. En Petare nos sucedió y la gente nos decía, o sea, ¿cómo no vamos a participar? O sea, ¿cómo no vamos a votar por la comuna? Si sabemos que la comuna, si las cosas se hacen como es debido, la comuna va a redundar en beneficio de la comunidad, es decir, se van a resolver problemas concretos de la comunidad. Es decir, hay un reconocimiento fíjate tú, interesante, hay un reconocimiento en un lugar emblemático de la ciudad en Venezuela como Petare, hay un reconocimiento de una parte de la base social opositora a ese experimento que es la comuna. Ahora bien, uno de los cuestionamientos que suele hacer la oposición respecto a las comunas es el tema del manejo de recursos, la transparencia en el manejo de los recursos. Nuestra Constitución y nuestro modelo político plantea la Contraloría Social, entre otros elementos, para garantizar que eso no ocurra. ¿Cuál es el estado real del arte hoy en la cuestión de las comunas? ¿Existe corrupción? ¿Hay problemas resueltos, problemas a punto de resolverse, o se ha generalizado también el tema de la corrupción en las comunas? Mira, lo primero es lo primero. Esa es una línea de sentido, esa es una línea de ataque del antichavismo no solamente contra la comuna, eso es una línea de ataque pertinaz contra los consejos comunales y se llame como se llame, cualquier forma que asuma la organización popular. Lo que se está atacando realmente es la orientación estratégica de este proceso político hacia el empoderamiento popular. Lo que se está atacando es la posibilidad de que la organización popular disponga de los recursos de los que antes disponían las élites de este país. Esa es la discusión central. Reconocido eso por las partes, entonces nosotros podemos discutir lo que sea. Porque la cosa se suele plantear desde el antichavismo en términos absolutamente maniqueos, y utilizando muchas medias verdades. Yo agarro un caso de corrupción, que obviamente los hay casos de mala administración de recursos, pero que eso me lo plantea a mí, hermano. Los instrumentos de la oligarquía de este país, que llegaron a niveles insólitos de corrupción, que despilfarraron los recursos de este país, que la renta millonaria que produjo el petróleo nunca fue aprovechada en beneficio de la población venezolana, que utilizaron ese dinero y lo sacaron por miles de millones de dólares al exterior y ahí siguen todavía. Que esa clase política y económica, a través de sus medios, venga a cuestionar la manera como el pueblo venezolano utiliza sus recursos, bueno, eso me parece una falta de respeto con la gente. Si nosotros vamos a discutir sobre la necesidad de afinar los controles para garantizar que la administración de los recursos por parte del pueblo organizado mejoren, yo estoy absolutamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Nosotros hacemos un esfuerzo sostenido para darle al pueblo herramientas para que controle popularmente la gestión. Es decir, yo creo que el pueblo... Pero el pueblo organizado es solvente, más que corrupto. Hermano, es solvente más que corrupto. Indudablemente, eso nadie puede poner eso en duda. Aquí en Venezuela hay infinidad de ejemplos, es decir, son muchísimo mayores los ejemplos de buena administración de los recursos del pueblo organizado que aquellos casos donde se incurre. Mira, el presidente Nicolás Maduro en los meses recientes, él ha venido insistiendo mucho en un tema que a mí me parece clave, que es el tema de la desmoralización. Las múltiples estrategias que el antichavismo emplea, no ahorita, esto ha sucedido históricamente, para desmoralizar y para desmovilizar las filas revolucionarias. Bueno, hay que tener cuidado con ellas, hay que advertirlas. En el 2012, yo siempre pongo este ejemplo porque me parece emblemático, en el 2012 era contra los enchufados. El discurso contra los enchufados se interpretó, sobre todo desde el gobierno, como una crítica contra el gobierno. Eso no era contra el gobierno, hermano, eso era contra la organización popular. Ahí se estaba atacando, eran los consejos comunales. El que recuerde las piezas de propaganda que pasaron por la televisión, recordará
que lo que estaba en cuestionamiento ahí era, el enchufado era el vocero o vocera del Poder Popular devenido en, en representante con una capacidad para administrar de manera arbitraria y discrecional recursos para beneficio propio. Ahí no es, a nadie se le va a ocurrir, a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir que Primero Justicia está preocupada por el destino de la organización, mejor dicho, por el destino de por la manera como se administran los recursos. A Primero Justicia, que es un partido señero de la derecha venezolana, heredera de lo peor de la clase política venezolana, lo que le importa, lo que le parece realmente peligroso es la organización popular, ¿verdad? Entonces se utiliza, se aprovechan trabajan de manera muy habilidosa la media verdad de que hay casos de corrupción en algunos consejos comunales que son la minoría, para entonces generalizar el fenómeno y decir que es que el pueblo venezolano no es capaz, que el pueblo venezolano no puede. Y como lo decíamos al principio, lo que define este proceso político es justamente que el pueblo venezolano puede, ahora tiene poder. Tu contacto permanente con las comunas, los consejos comunales, te permite tener información de primera mano sobre la realidad de los ciudadanos de a pie. A partir de ese contacto, ¿cuáles son para ti los problemas fundamentales que tiene el país hoy? La economía, la alimentación. O sea, que tú vayas a adquirir los productos de primera necesidad y los consigas. Que tú los consigas además a precios justos. Que la gente vaya a comprarse un par de zapatos, que la gente vaya a comprar la ropa para sus muchachos, que vaya a comprarle los libros. Bueno, los libros son bastante baratos en este país, pero que vaya, los libros, los que edita la editorial del Estado, es bueno hacer la acotación. Ojalá tuviéramos más libros de más editoriales del mundo en Venezuela a precios justos. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que lo que nos afecta, lo que yo percibo a ese nivel, pero no solamente a ese nivel, yo hablando como ciudadano común y corriente de este país, lo que afecta a la inmensa mayoría del pueblo venezolano es la economía, sin duda alguna. Es lo que sale en las discusiones, es lo que además se problematiza. Cuando dice economía es abastecimiento y poder adquisitivo del salario. Fundamentalmente abastecimiento. Aquí, como nosotros lo vivimos y lo padecimos durante buena parte de la historia, por lo menos de la historia democrática, entre comillas, de este país, no hay tanto un problema de poder adquisitivo. Obviamente es que se cruza una cosa con la otra. Son fenómenos que no se pueden explicar uno sin el otro, pero es decir, obviamente la inflación afecta el poder adquisitivo, todos lo sabemos. Pero más que un problema es decir, yo creo que aquí los poderes fácticos, yo ayer en la noche veía el mapa, creo que es un mapa, pero con cifras reconocidas creo que era un mapa de la FAO, de hecho, el mapa del hambre en el mundo. Y tú veías, esos desequilibrios brutales que siguen, por supuesto, existiendo en el mundo, ¿no? Todos los países del norte industrializados en un color, ¿no? Y muy pocos países del sur del mundo identificados por el mismo color, que por supuesto significa que ahí los niveles de hambre son bastante mínimos. Venezuela era uno de esos países. En Venezuela nosotros tenemos la posibilidad, el poder adquisitivo, por decirlo en esos términos, pero más allá de eso, tenemos la posibilidad de alimentarnos como no la tuvimos nunca en nuestra historia. No estoy hablando de los 50 años para nunca en la historia de este país tuvimos esa posibilidad, esa capacidad. Y yo creo que eso es justamente lo que le cobran a la revolución bolivariana. Y es por ahí que tratan de derrotarnos, por habernos atrevido a garantizar las condiciones para que el pueblo se alimente mejor. Reinaldo, tú diriges un ministerio que es del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales.
algunos señalan, algunas críticas incluso desde el campo chavista, es que es el ministerio para coartar los movimientos sociales más que para permitirles su pleno desarrollo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, este es un ministerio que tiene esa denominación desde hace relativamente poco. Nosotros creo que tenemos que trabajar todavía no tanto ni siquiera en desarrollar, sino en concebir una política hacia los movimientos sociales, hacia eso que se llama los movimientos sociales. En Venezuela, tú lo sabes muy bien, nosotros aquí hablamos, históricamente hablamos casi siempre fue de movimiento popular, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que obviamente cualquiera tiene el derecho de cuestionar y de criticar según lo que sea su criterio. Lo que sí te puedo garantizar es que más allá de esa ausencia, que yo mismo de manera autocrítica reconozco, nosotros hemos tenido un trato bastante respetuoso con las diversas expresiones del movimiento popular, con el que además ya nosotros teníamos relación antes de llegar acá. A mí en alguna otra oportunidad me preguntaban bueno, me pedían como una evaluación de lo que nosotros habíamos hecho aquí en los primeros meses. Eso fue el año pasado. Y yo les comentaba que a mí me parecía fundamental haber desplegado desde acá una política de amplitud. Yo creo que nosotros creo que entre otras cosas, lo que hemos logrado a nivel con el movimiento comunero, lo que ha logrado el movimiento comunero, la manera como se ha venido posicionando, el espacio que hoy tiene, se debe fundamentalmente a esa política de amplitud. Nosotros cuando hemos decidido hacer... ¿No estaría el ministerio coartar a ningún movimiento social? No, bueno, obviamente no. No es tarea del ministerio coartar ninguna experiencia común y coartar ningún movimiento social. No es tarea del ministerio tutelar a ninguna comuna ni a ningún movimiento social, todo lo contrario. Se trata de crear las condiciones para que cualquier forma de organización popular, de autogobierno popular se consolide, se haga más fuerte. Reinaldo, y para ir ya cerrando, buena parte del público que observa este programa son los compañeros de distintas latitudes, de distintos países. ¿Qué mensajes le envías tú a quienes desde su país están librando una pelea por organizarse, ya sea como movimiento social, como movimiento popular, para recorrer el camino que Venezuela ha señalado de alguna manera, el camino de la organización popular? Sí, bueno, mira, yo diría, si me permite, Luis, diría un par de cosas, ¿no? Primero sobre Venezuela y luego, bueno, sobre la necesidad de organizarse como tú lo planteabas. En primer lugar, que en Venezuela, más allá de lo que dice, por supuesto, la media internacional o transnacional, ¿no? Y más allá de lo que pueda decirse incluso desde filas revolucionarias, en Venezuela, parece que hay que estar en la calle, hay que escuchar a la gente en la calle, al pueblo organizado en la calle para tener esa verdad a la disposición. Aquí hay una democracia vigorosa que se está construyendo. Aquí hay una mayoría del pueblo venezolano que sigue luchando por construir una democracia distinta, una democracia revolucionaria. Aquí sigue en pie el proyecto de construcción de un socialismo a la venezolana, de eso que el comandante llamaba el socialismo bolivariano, con todas las enormes dificultades que pueda suponer, entre otras cosas, la desaparición física de nuestro comandante. Aquí, de hecho, la derecha, todas las fuerzas, tanto adentro como afuera, estuvieron convencidas en algún momento de que era muy fácil derrotar a la revolución bolivariana una vez que no estuviera el comandante. Era una pregunta obsesiva que se hacían de manera permanente: ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Pero era como anticipándose a lo que ellos consideraban el desenlace fatal. Nosotros tenemos un año y un poco más demostrando que esta revolución no solamente se mantiene,
sino que se va a profundizar. Lo otro que me parece importante decir es que yo veía en estos días, Luis, veía las imágenes de lo que está aconteciendo en Ucrania y guardando las enormes distancias. Yo creo que las analogías en general yo trato de no utilizarlas porque me parece que son en general muy groseras, ¿no? Pero es importante que se sepa que Venezuela está bajo el asedio del fascismo, que así como incendiaron allá la casa de los sindicatos en Odessa, guardando las distancias, insisto, aquí, por ejemplo, intentaron incendiar la sede del Ministerio de Vivienda. Eso no es un cuento, hay numerosos testimonios de eso. Que esos testimonios salgan a la luz, que se conozcan en el mundo es otra cosa. Nosotros hacemos un esfuerzo también por comunicar esa realidad. Venezuela está bajo el asedio del fascismo, de esas mismas fuerzas que está tratando de desestabilizar este proceso democrático. Nosotros no hemos llegado, estamos lejísimos, muy, muy lejos de llegar a de tener aquí en Venezuela una lucha fratricida, una guerra civil, por la conciencia de la mayoría del pueblo venezolano, que sabe que este asedio, estas amenazas, estos ataques arteros y cobardes y criminales que nosotros sufrimos día a día, no más ayer, otra vez quemaban unas instalaciones del metro de Caracas, hace muy pocos días quemaban una universidad, ellos mismos allá en la ciudad de Barquisimeto, que es una de las principales ciudades del país, una universidad privada, y una universidad que fue atacada y fue incendiada con el propósito de achacarle la responsabilidad a las fuerzas revolucionarias. Algo parecido a lo que se trató bueno, en fin, creo que es importante que se sepa que el fascismo asedia en Venezuela y que las cosas no han pasado a mayores, si cabe la expresión, luego de 41 víctimas fatales, por la conciencia del pueblo venezolano, que sabe que la estrategia del antichavismo apunta a generar desestabilización aquí. Y mira, ya para terminar, que bueno, nosotros aspiramos modestamente a que este ejemplo que está dando el pueblo venezolano sirva de aliento a los pueblos del mundo para desarrollar o para librar todos los combates que hace falta librar en este mundo hoy, un mundo sometido a las amenazas permanentes de los guerreristas, ¿no? De esos mismos poderes fácticos de los que hablaba nuestro comandante Chávez, de ese complejo militar industrial que tristemente domina el gobierno más poderoso sobre este planeta, que es Estados Unidos, que es el que tiene sus manos metidas aquí tratando de desestabilizar la democracia venezolana, que es el que tiene sus manos metidas en tantos lugares del mundo. Bueno, a ellos nuestra palabra de aliento. Venezuela está de pie. Este es un proceso político que nosotros vamos a defender hasta sus últimas consecuencias, y no solamente es que lo vamos a defender, sino que tenemos la firme convicción de que aquí el fascismo no va a pasar, de que nosotros vamos a triunfar. Nosotros aprendimos una manera de hacer política junto con el comandante Chávez. Nosotros, frente a las dificultades, frente a las adversidades, nos hacemos más fuertes, de manera que hoy somos más fuertes que ayer y mañana seremos más fuertes que hoy. Eso es el mensaje que le pido a quienes nos están viendo. Gracias, Reinaldo. Tu entrevista para Venezuela y para el mundo nos ha permitido constatar que estás al frente de una de las tareas más importantes de la Revolución Bolivariana, que no es otra que la de construir y consolidar el poder popular que sostenga a través del tiempo ese sueño que estalló un 27 de febrero del 89, que se cristalizó con la Revolución Bolivariana y que hoy es un desafío no solo para los venezolanos, sino para aquellos que en cualquier lugar del mundo luchamos por la justicia. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, Luis.
Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta segunda versión, segundo programa de La Otra Mirada desde Venezuela. La Otra Mirada es un espacio comunicacional diseñado en formato web para los militantes, para los generadores de opinión, para los investigadores interesados en los distintos temas que aborda la revolución bolivariana, el proceso bolivariano, ya sea la economía, la educación, la ciencia, la tecnología, la planificación o el poder popular. El comandante Hugo Chávez vislumbró la creación del Estado comunal como la forma de profundizar el socialismo del siglo XXI, el cual tiene como base las comunas, por lo que los consejos comunales y movimientos sociales fueron convocados a agruparse y avanzar con el apoyo de varios instrumentos legales, los cuales se enfocan en desarrollar y fortalecer el poder popular, tales como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley Orgánica de las Comunas. Construir las comunas. En Venezuela existe una buena capacidad organizativa a nivel de las comunas, las cuales son las protagonistas en la construcción de las bases económicas y políticas del país. La labor de las comuneras y comuneros, que con su trabajo enaltecen a toda la sociedad venezolana, representa un logro del poder popular, un logro del proceso revolucionario. Hoy contamos con un invitado de primera línea, el ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Reinaldo Iturriza. Reinaldo, antes de ser ministro, era un teórico, un investigador del movimiento popular, de los movimientos sociales, alguien que podía ser definido, encuadrado dentro del pensamiento crítico y que ahora compartirá con nosotros su visión de la construcción del poder popular desde los espacios institucionales. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de La Otra Mirada desde Venezuela. En esta oportunidad contamos como invitado con el ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Reinaldo Iturriza. Reinaldo es sociólogo de profesión, entre otras cosas fue profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela y es uno de los estudiosos de los movimientos sociales en la construcción del poder popular. Más allá del localismo o regionalismo, porque las comunas no deben fungir como compartimientos estancos o gobiernos paralelos al nacional y a todos los instituidos. Las comunas se articulan y entretejen en todo el sistema socialista en construcción. Por supuesto, entonces que estamos hablando de la toparquía, esa forma no de gobierno, ojo con esto, sino de autogobierno que el gigante Chávez lograra traer a nuestra realidad política de la mano del sabio Simón Rodríguez, y tomando como referencia una carta que escribiera Anselma Pinedo el 2 de febrero de 1847. Hoy, el gobierno bolivariano trabaja para consolidar las organizaciones de las fuerzas sociales, para potenciar las comunas como máxima expresión del gobierno de calle y del Estado socialista, en pro de avanzar hacia el autogobierno del pueblo. A consolidar los consejos comunales, darle vida, reactivarlo, convocar al pueblo, a reanimar la construcción de las comunas, a tomarlo como tema. Aquí está establecido el Estado democrático, social, de justicia y de derecho. Es el Estado democrático constitucional de Venezuela. La base para... Y el Plan de la Patria 2013-2019. Tenemos que avanzar en el perfeccionamiento del autogobierno, de la comuna. La comuna que debe... Ahí está la ley de las comunas. Pero no te digo que no hemos avanzado casi en eso. Los bancos comunales, todo eso ha salido, bueno, de la idea estratégica de transferirle poder al pueblo, de forma tal que muchos de esos problemas, mucho que si tengo un familiar enfermo, que si Chávez se me cayó el rancho, que si esto, que si no tengo trabajo, muchos de esos problemas, si no todos, muchos,
pudieran ser solucionados por el autogobierno. Hacia allá tenemos que ir. El jefe de Estado Nicolás Maduro recordó que uno de los objetivos de la revolución iniciada por el comandante Hugo Chávez es el de encaminar al país hacia el gobierno comunal, por lo que hizo un llamado al pueblo a empoderarse de este concepto. Nuestra forma política de existencia será socialista y habrá llegado a tomar existencia humana en la medida en que logremos afianzar la dinámica comunal o comunera hasta el último rincón de Venezuela. Son nuestras convicciones democráticas. Tal como nuestro comandante supremo lo avisorara, debemos enfilarnos hacia el gobierno comunal, más allá del simple localismo o regionalismo. Y cuando llega a este despacho tiene el perfil de un pensador crítico que ve la construcción del poder popular no desde la lógica del Estado, sino de la lógica de los movimientos sociales. Hoy, después de un tiempo transcurrido al frente de la gestión, queremos con él conversar, reflexionar sobre su impresión del desarrollo de esta construcción, ahora desde la óptica gubernamental. Pero comencemos hablando de aspectos generales del propio proceso. ¿Qué significa para Reinaldo Iturriza la revolución bolivariana? ¿Cómo tal, Luis? Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en tu programa. Gracias por la introducción tan generosa. Mira, la revolución bolivariana significa un proceso yo lo definiría así, lo que ha acontecido, es el acontecimiento político de los últimos 20 años, 25 años en este país. Lo que ha supuesto la revolución bolivariana es la extraordinaria y progresiva politización de las mayorías populares. Mayorías populares que en Venezuela, como en casi todos los países, de la América, de nuestra América, fueron históricamente postergadas. Reinaldo, en la revolución